Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Del Evangelio según Juan, capítulo 13, y leamos lo que dice el verso 13, 14 y 15 en el nombre del Señor Jesús. La palabra dice de esta manera: Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 3 versos que hemos dado lectura, hermanos como hermanas también, y llegamos a oír aquí la voz del Señor cuando Él estuvo sobre la tierra. Dice que en esta ocasión tomó el agua en un lebrío, una palangana, se ciñó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. Fíjense, hermano. En Israel, póngale que en Israel, cuando alguien tenía un visitante, el visitante llegaba y uno de los siervos del visitante, o sea, del dueño de la casa, tenía un siervo que le lavaba los pies al visitante. Fíjese, hermano. ¿Se acuerda usted que esto se lo reclamó el Señor a Simón? ¿Por qué? Porque la mujer había llegado a la casa de Simón, lloraba y con sus lágrimas mojó los pies del Señor, pero dice que ella también los enjugaba, y Simón dijo en esa ocasión: si este fuera profeta, se diera cuenta quién es el que le está tocando. Pero el Señor le hizo una pregunta en esa ocasión a él y le dice: una cosa te voy a hacer, te voy a preguntar. Un hombre tenía 2 acreedores, dijo él, uno le debía tanto y el otro tanto. Pero perdonó a ambos, uno que debía 100 y uno que debía 1000. Al hacer la diferencia de 1000 a 100 era una gran cantidad, pero Simón le contesta y dice: pienso que a aquel, porque él le preguntó y le dice: ¿quién amará más, al que le perdonó poco o al que le perdonó más? Simón contesta y dice: pienso que al que le perdonó más. Rectamente has juzgado, le dice el Señor. ¿Ves a esa mujer? Entré en tu casa, no me recibiste con un ósculo santo, con un beso, no ungiste mi cabeza, no lavaste mis pies, porque para él no era importante aquel visitante. Oiga, hermano, no era de importancia, solo se trataba de alguien como Jesús para él. Porque si era alguien de renombre en ese entonces, en la sociedad que era entonces, él le hubiera hecho todos esos servicios a la persona. Pero aquí, hermano, el Señor un día toma el agua, se ciñe la toalla y empieza a lavar los pies a los discípulos. Cuando llega con Pedro, dice que Pedro le dice: a mí no me vas a lavar los pies jamás. Pero le dice el Señor: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Bueno, Pedro habla y dice: Señor, si me lava los pies, también la cabeza. Pero viene la respuesta y le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pero los pies, hermanos, los pies nos hablan de nuestra conducta. Oiga, hermano, aquí los pies
está indicando que habla de la conducta de cada uno. La palabra, cuando venimos a considerar de que Él empezó a lavarle los pies, Él le llamaban Señor, Maestro, y Él dijo, ustedes dicen bien al decir así porque lo soy. Era un maestro que estaba dejando una enseñanza que iba a ser de gran y es de gran utilidad en la vida, pero entender la enseñanza de aquel maestro era lo que Pedro, ¿verdad?, decía, no me lavarán los pies. En la actualidad, hermano, hay congregaciones que a veces toman la tarea de en su día de reunión alguien asignado a lavar los pies literalmente de sus congregados. ¡Ay! Pero no está indicando que en la actualidad yo tome agua, usted tome agua y le lave los pies literalmente a los congregados. No. Ahora en la actualidad, la palabra cuando habla de los pies, ¿se acuerda un día que le dijo, por ejemplo, cuando la zarza estaba ardiendo y Moisés se acercó a la zarza? Dice que él se acercó y le dice, el Señor le habla a Moisés y le dice, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque a veces en la vida uno se calza de las cosas, de las prácticas, de las maneras de este mundo, de las cuales ya no deben estar en mí y en usted, fíjese, hermano. Cuando el hombre oye, le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que ocupa santo es. Bueno, en la actualidad, hermano, ya le dije, no vamos a tomar agua literalmente para lavarle los pies a los congregados, sino que ahora se vienen a ver los defectos, las conductas, en manera de hablar, trabajar, negociar, la manera en que aquel anda, camina, vive en esta vida. Pero hay hermanos y hay hermanas que realmente, por ejemplo, si es en doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia hallamos nosotros a Priscila, que un día dice que esta pareja oyeron predicar a Apolos. Pero qué buena expresión realmente de Apolos, porque a veces uno se sale en la palabra, o le añade o le quita, pero ¿cuál era la manera en que Apolos predicaba? Agregando tal vez lo antiguo a lo nuevo, no dándole el sentido real a la palabra. Dice que esto llamaron a aquel hombre de Dios y lo pusieron correctamente en el camino, lo ordenaron en el camino correcto para que no se fuera ni a la derecha ni a la izquierda. Oiga bien. Pero cuando alguien le va a lavar los pies a alguien en la actualidad, es probable que lo mire a usted, me mire a mí, haciendo cosas que como creyentes, como hijos de Dios, no nos conviene hacer, no nos conviene mirar, ¿verdad? ¿Qué estás mirando ahí? ¿Qué estás mirando ahí? Yo estaba oyendo la otra vez, ¿verdad?, la historia de aquel hombre que realmente caminando se quedó viendo a una mujer, pero el hombre caminaba y se quedaba viendo a la mujer que no era su mujer. Pero en todo eso cayó su pie en un registro de agua, una caja donde hay un registro de agua, y se golpeó, ¿verdad? Pero el que iba con él le dice, eso le pasa por mirón, nunca lo vuelva a hacer, porque la otra vez puede hacer que hasta se le quiebre el pie, fíjense, hermano. Pero aquel se fijó que él estaba ojeando algo que no debía hacer. Bueno, él le dice, no lo haga, porque no solo una reprensión del Señor directamente, y aparte de eso, a aquel que trata de ordenarlo, le dice, no lo vuelva a hacer. La próxima vez, quién sabe si solo lleve un raspón, un golpe. Pero hermanos, ya le digo de que en la actualidad venimos a ver, este maestro nos dice, si yo les he lavado los pies, ustedes también deben hacer lo mismo, ¿verdad?
Y sabe, le voy a decir algo. Cuando usted sabe algo de la vida de un hermano, hay, aparte de un pecado de muerte, hay pecados que son ofensas que no ameritan un comportamiento de comunión, pero que son ofensas cometidas. Y hay quienes, hermanos, que saben de esa ofensa, han visto, y a más de eso, que son hermanos que todavía han visto el pecado de aquel, el pecado de aquella, y a veces se quedan callados. No solamente afectan la vida del que está en pecado y afecta su vida de usted. ¿Por qué? Por ejemplo, Hebreos 12:1, el escritor dijo él, puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos, el hombre que escribió ahí dijo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiere decir que hay un peso, pero eso se llama peso de conciencia. Oiga, hermano, se llama peso de conciencia. Lo que sabe no solo está afectando al que está en pecado, al que ha ofendido, sino que le afecta a usted porque se convierte en usted y ahí está como una carga en usted. Y no lo va a dejar caminar en paz. A veces por eso no hay deseo de leer, de perseverar, de orar, de trabajar, de contribuir, porque hay una carga ajena en la vida que le está afectando. Pero si aquel realmente no se queda con ellos, sino que reprende a aquel que está faltando, eso significa lavarle los pies a aquel para que aquel no caiga en un pecado grave y usted no tenga un peso de conciencia que le estorbe, que le impida caminar. Oiga, hermano, eso se viene a ver que el maestro, hermano, dice, ejemplo les he dado yo a ustedes. Ustedes me llaman Señor y Maestro y lo dicen bien porque soy el Maestro. Pero me llama la atención esa frase del verso 15. Ejemplo os he dado. Hay cosas en la vida que son ejemplares, que son dignas de imitar. Pero nosotros tenemos un Maestro que se llama Jesús, que Él nos enseñó y nos enseña cómo hizo Él las cosas para que nosotros también debamos hacerlas como Él las hizo. Ejemplo os he dado. ¿Qué ejemplo sigue usted? ¿Qué ejemplo sigue usted? Algunos siguen. En la Biblia hay hombres, hermanos, dignos de ser imitados. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí. Hagan como yo hago, ¿verdad? Porque yo hago lo que Cristo hizo. ¿Se acuerdan de ustedes de la vida de Gedeón? El hombre dice que con su tea, su cántaro, su trompeta, su arma, le dice a 300 hombres que andaba, miradme a mí y haced como yo hago. Pero ahora, hermano, el ejemplo que usted está tomando, el ejemplo que usted sigue, ¿qué ejemplo será? Alguno le va a decir así, ¿verdad? Porque a veces uno se llena la boca y dice, tengo 10 años de comunión, 15 años de comunión, 20 años de estar en el Señor, 30 años, algunos 40, 50 años. Pero a veces no tenemos nada del Señor, fíjese, todavía es usted natural que un día llegó a oír el Evangelio, pero del Señor en usted, del Señor en usted, del Señor en mí, ¿qué hay? Cuando venimos a ver realmente ejemplo os he dado, me he quedado viendo algunas palabras en el Señor. Por ejemplo, cuando Él dice ejemplo, bueno, yo soy el ejemplo de ustedes. Si yo he lavado los pies, ustedes también lávense los pies los unos a los otros. No sean consentidores de los hechos de otro, porque se convierte en un pecado. Yo ya estaba leyendo la historia de dos monjes. Ellos iban caminando, pero llegaron a un cierto río y ahí a la orilla del río había una mujer que le afectaba meterse al agua, pero era el camino.
Uno de esos monjes le dice al otro, bueno, ¿por qué no lo cargamos y lo cruzamos? Aquel decía, no, cada quien que cruce, crucémoslo. Lo convenció, lo levantaron, entre dos cruzaron a aquella mujer, al otro lado lo bajaron, pero mientras iban caminando, el uno renegaba y decía, me duelen mis brazos, dijo, pero todo por tu culpa, porque tú insististe que cruzáramos a esa mujer, me duelen mis pies, pero era queja de uno de ellos, pero el otro le decía, ¿no? Sin duda todavía traes tú cargando a esa mujer, por eso todo te duele, le decía el otro compañero de él. Yo digo, desde que dejé a la mujer, ahí lo di al río, ahí lo dejé con todo su peso, digo. A mí no me duele nada. Y además, a veces nosotros en la vida, cuando llevamos una carga ajena a eso, impide, a veces lo hace muy criticón, muy bravucón, muy retentado. Se pareciera que fuera celoso por la doctrina, pero no es así, sino que realmente son defectos físicos de la vida que le están afectando, cargos que no debe tener, ahí lo lleva, porque no quiso lavarle los pies a aquel. Miremos el Evangelio según Mateo, capítulo 3. Oiga, cuando hablamos de la vida del Señor y Él dice, ejemplo os he dado, le decía y le mencionaba a usted que a mayor edad, ¿verdad? Yo le digo que es mayor la responsabilidad. Entre más viejo, ¿cuánto se debe mirar más del Señor en la vida, hermano? Entre más viejo, ¿cuánto se debe ver del Señor en la vida? Oiga lo que dice Mateo 3, el verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Dice que Juan vio cuando el Señor llegó a él y le dice, Juan, el Señor oye la palabra que Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí para que yo te bautice, pero el Señor le dice, Juan, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Yo me quedaba viendo aquí el ejemplo de Cristo, ¿no? Él tenía que ser bautizado. Por ejemplo, la palabra dice que él empezó, después que fue bautizado, empezó su ministerio. Pero para empezar ese ministerio, debía él ser bautizado. Nosotros, yo me he fijado, por ejemplo, en Romanos 6, versos 3, 4, nosotros necesitamos ser bautizados, hermanos, porque hay necesidad de sepultar al hombre viejo. El bautismo para nosotros tiene un significado que se llama muerte, sepultura y resurrección. Es el sentido del bautismo para nosotros. Don David siempre cuenta una historia de una persona que cuando fue bautizado dice que el hombre repartió esquelas, ¿verdad? Invitación de actos fúnebres. Pero los hombres recibieron, bueno, ¿y a qué van a sepultar? Los invito, dice que decía el hombre, a mi sepultura. Cuando al hombre lo bautizaron, él dejó ahí todo aquello, le gustaba fumar, dice que hasta pipa usaba, ahí se quedó en aquellas aguas y alhajas y todo lo que realmente le impedía servir a Dios, bueno, él lo dejó ahí. Eso significa que aquel, como dice la segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso nos sepultaron a nosotros en el agua, fíjense, hermano. Pero al Señor no lo vamos a mirar, porque Él tenía que sepultar al hombre viejo. Si la palabra dice que Él no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, por nosotros fue hecho pecado. Pero ahora, cuando uso la palabra de Juan 13:15, ejemplo os he dado. Si Él realmente nos deja un ejemplo de bautismo, había una orden de Dios. Por ejemplo, el texto dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La mayoría cuando pide su bautismo, hermano, siempre dice, bueno, la pregunta a veces nuestra, ella le oró por su bautismo y ya le pedí al Señor mi bautismo.
Pero le voy a decir, hermano, que el bautismo no espere usted que le va a venir deseo para bautizarse, para que usted sea bautizado. Algunos así piensan que, ¿por qué no se ha bautizado? Que no tengo deseo. El bautismo no es un deseo, ¿no? El bautismo es una orden del Señor. ¿Por qué se debe bautizar usted? Hay una frase, solo se lo voy a leer en Mateo, por ejemplo, miremos lo que dice Mateo capítulo 2, oiga esta frase que está escrito aquí en Mateo capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso es 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esta frase tiene una gran confusión, hermanos. Yo me quedaba viendo una palabra, una traducción hebrea antigua, por ejemplo, cuando dice para perdón de los pecados. Hay quienes creen que por el bautismo es perdonado el pecado, ¿no? Pero la frase es por causa de que han sido perdonados sus pecados. Es la traducción original. Por causa de que han sido perdonados sus pecados. No porque van a ser perdonados, sino porque han sido perdonados. Cuando la palabra dice porque para perdón, porque han sido perdonados, es la mejor traducción que se le da a esa palabra. Entonces el bautismo no es porque desea usted bautizar, no. El Señor dijo, Juan, yo deseo ser bautizado, no. Juntemos un texto en Isaías 42, a ver si se va a acordar qué es lo que leímos de Mateo 3. El Señor dijo, porque ejemplo se da, ejemplo. Pero ya le digo de que Él no fue bautizado porque como usted y yo necesitamos sepultar y decirle al mundo hasta aquí, así como cantamos el himno, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Al sepultarme muerto al pecado, el pecado aunque quisiera buscarme ya no existo para él, ni mis miembros, mi vida, ni nada de ello, porque estoy muerto al pecado, muerto para el mundo, muerto a la ley. Que usted mirara a un muerto, hermano, ya sepultado de días, de meses, de años, y lo mirara andar, yo pienso que nos daría cosa al mirarlo y desmayaríamos o tal vez nos morimos también, ¿verdad? Pero usted siendo sepultado y que todavía tenga las acciones viejas, Dios le dijo un día a Israel, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo si ya no perteneces allá? Ahora oiga Isaías, por ejemplo, Isaías 42, el verso 6. Yo Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. La 60, como usted lo lee, pudiéramos revisar las traducciones de estas frases. Y yo le puedo decir algo así de que yo Jehová te he llamado para que cumplas mi justicia, por eso Mateo 3:15 deja porque así conviene que cumplamos la justicia. El paso de la justicia, por ejemplo, hay tres cosas muy importantes cuando se habla de justicia, ¿verdad? En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, cuenta las estrellas si puedes. Dice que como el hombre, ni modo, ¿va? No, él no empezó 1, 2 y 3. Él vio las estrellas y quién las va a contar, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creerle a Dios es justicia. Dios le dice a Abraham cuando sacrifica a su hijo, ofréceme a tu hijo en uno de los montes que yo te diré, pero como lo ofreció, dice que el hombre, su sacrificio que le dio a Dios se le fue contado por justicia. Pero obedecerle a Dios, hermano, como Efesios, por ejemplo, 6, donde dice el 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. De manera, hermano, que la obediencia, dar el paso del bautismo se llama obediencia a la justicia de Dios.
No es que usted, si no va a desear nunca en la vida, se va a envejecer y nunca se va a bautizar. ¿Cuántos años de convertido tiene? Pero ejemplo os he dado, dijo el Señor. ¿Quién es el ejemplo mío? Si el Señor no había pecado en él, pero él debía realmente dar los pasos que el Padre le había dicho que diera y fue bautizado, ahora yo, que ahora vengo y tengo que Él es mi maestro, Él es mi Señor, y Él me dice a mí, bueno Sebastián, ejemplo te he dejado, y yo vengo y doy los pasos que el maestro dio, yo sigo a ese maestro. Pero usted, hermano, ¿a qué maestro sigue usted? ¿Oye? Dice que el ejemplo de bautismo, la palabra dice, yo te he llamado para que cumplas mi justicia. Hay miedo, ¿verdad? A veces hay quienes tienen miedo, dicen, si me bautizo de repente caigo. No se ha bautizado, está pensando en caer, ¿verdad? Es que así le pasó al fulano, así le fue al fulano, no duró. Oiga lo que dice la promesa aquí, y te sostendré por la mano. Si hay una caída en la vida, será porque yo soy el que no me dejo agarrar, sostener de Dios. ¿Se ha dado cuenta de todo aquel que es padre? Hay quienes ya dejaron de criar pequeños. Algunos están aún todavía con los pequeñitos, ¿verdad? Pero a veces uno va de brazos con los niños y los lleva ahí, los sostiene uno y el niño ya se dio cuenta de que a él no le gusta, él y ahí va que trata de zafarse de la mano. Ellos siempre quieren sostenerse de uno. No es igual que uno sostenga a que ellos se sostengan de uno, porque si ellos se sostienen de uno, al topar, al tropezar, caen seguramente. Pero uno se ha dado cuenta, hermano, de que al niño, al sostenerlo de la mano, puede tropezar, pero aunque ahí se quede colgado de la mano de uno, pero no cae, no se golpea, hermano. La palabra dice, yo te sostendré por la mano, te guardaré. Él guarda, pero yo soy el que no me guarda. Por eso vienen los fracasos en la vida. Y te pondré por pacto al pueblo, por luz, por ejemplo de las naciones. Oiga, de manera que el ejemplo del bautismo, hermanos, para nosotros es Cristo. Ya le decía de que no vaya a decir usted, bueno, voy a esperar a que me venga el deseo. No, el ejemplo es Él, sin que Él te tuviera que sepultar un cuerpo de pecado, pero ahora dice, el ejemplo te he dado. Ahí está el ejemplo. ¿Cómo se debe ser el ejemplo? Sumergido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí está el ejemplo. Ejemplo te he dado. Si no lo hacemos así, no estamos siguiendo el ejemplo de Él, porque imitar a ser como Él dice, como yo he hecho, ustedes lo van a hacer. Oiga, hermano. Hay quienes no se bautizan, hermano, porque también no pueden, su estado, ¿verdad? Si hablamos de su estado conyugal, no lo permite. ¿Pero qué le impide a usted? Aquel preguntó, ¿qué impide que yo me bautice? Dijo aquel, pero a usted, ¿qué le impide no bautizarse, hermano? A veces, como no quiere dejar el mundo, las prácticas, los vicios y las modas y todo eso a veces lo sostiene. Pero oiga, hermano, el ejemplo es Cristo, a quien nosotros debemos seguir. Ejemplo os he dado. Oigamos otra frase. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 5. Hay otro ejemplo que tenemos, bueno, en la Biblia hayamos tanto, pero de lo que vamos a mostrar del Señor, a ver cuánto seguimos al Señor, a ver cuánto practicamos lo que el Señor nos dejó como ejemplo. Oiga, Hebreos 5, el verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas, lo hizo con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Oiga, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, dice que Él oró, ofreció ruegos y ofreció súplicas. ¿Cuánto más nosotros?
Pero la oración es lo que a veces no nos gusta en la vida. La oración es lo que a veces todos nos excusamos de la oración, ¿verdad? ¿Por qué no vas a la oración? Le pregunta a alguien, ¿por qué no vas tú a la oración? ¿Por qué no vas a la oración? Ay, dices que yo padezco del ácido, padezco de la artritis y me duele la rodilla al caminar y por eso no voy, ¿verdad? ¿Y tú por qué no vas? Es que yo tengo conjuntivitis y no puedo mirar. ¿Y tú por qué no vas? Es porque tal vez la pericitis, ¿verdad? ¿Qué le afecta a usted? ¿Qué le afecta a usted? Nosotros, hermanos, yo me quedaba viendo aquí la vida del Señor. Oí una vez que alguien dijo, a mí no me gusta rogar a nadie, decía. Pero Cristo, hermano, siendo un hombre sobre la faz de la tierra, miró la situación de la vida, que la batalla con la muerte no iba a ser fácil. Esto no está hablando de la muerte física. Por ejemplo, si usted mira Hebreos 3, démosle un vistazo a Hebreos 13, verso 20. Ahí está la respuesta a ello. Por ejemplo, Hebreos 13, 20. Oiga lo que dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Pero dice que el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 2, dice que la muerte tuvo dolores, fíjense, hermano, dolores, porque fue una batalla grande la que Cristo tuvo para salir de la tumba, resucitar al tercer día, pero Él ya le había orado al Padre y le había suplicado que lo librara del poder, de la autoridad, del dominio, porque no era fácil de que la muerte soltara a su cautivo, pero Él salió, venció a la muerte, resucitó, Él vive, hermano. Pero no solo ofreció ruegos, ofreció súplicas al que le podía librar de la muerte. Miremos otra parte del ejemplo de la oración de Cristo, Lucas 22. Mire cómo hizo Él la oración aquí, porque a veces usted quiere que Dios le responda a usted, hermano: Señor y Padre que estás en el cielo, gracias por el día, la noche que nosotros le hacemos una mini oración, ¿verdad? Hoy ya no existen aquellos telegramas que se miraban antes. Los telegramas se hacían muy breves en letra, porque entre más letra llevaba, caro cobraba. Y uno decía, para que no me salga caro, 2, 3, cuantas palabras y ya está. Y demás. Pero para hablar con el Señor, oiga lo que dice Lucas, capítulo 22 del Evangelio según Lucas. Mire el verso 44. Y estando en agonía oraba. ¿Pero cómo oraba él? Oraba más intensamente. Oraba intensamente. Yo estaba leyendo en una ocasión ese comentario de la frase que sigue cuando dice: y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, por la intensidad, como dice, de la oración que el Señor hacía. Miraba el comentario de unos eruditos que hablaban de que la presión que el Señor tenía en ese tiempo hizo que vasos sanguíneos se le reventaron a él y se miraba aquello que escupía del cuerpo. Para mí es una especulación ver ese comentario, pero la intensidad realmente de la oración, ¿cómo oraba el Señor? Ejemplo os he dado, dijo él, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo es la manera que usted ora al Señor? ¿Cómo es la manera que usted ora al Señor? Si está en paz todo, en paz la familia, en paz la casa, en paz el trabajo, en paz el negocio, una mini oración. Acostarnos, y a veces si se acuerda ahora cuando se levanta, si no, pero cuando nosotros miramos la vida del Señor, hermano, Él se anticipó realmente a lo que iba a venir. Él no había llegado a la cruz, pero le oró intensamente. No había llegado a enfrentarse a la muerte, pero había rogado, y dice la palabra que fue oído a causa de su temor reverente. Pero Él dice: ejemplo os he dado.
necesitamos algo en la vida, nos está pasando algo en la vida, pero a veces nuestras oraciones son muy mínimas, pequeñas, cortas. Si la necesidad realmente la sintiera usted, la sintiera yo, tal vez usted está en paz en este momento, pero usted y yo no sabemos lo que allá viene, porque no vamos a ignorar. Por ejemplo, la primera de Pedro 4:12 dice: no os admiréis del fuego de prueba que os ha venido. Eso nos quiere decir, indica de que yo me espero un fuego de prueba y viene una y otra cosa, pero me debo anticipar al Señor y decir: Señor, fortalece mi vida, mi esposa, mis hijos, tu pueblo, la congregación. Oramos por la vida de aquellos que lo han suplicado. Tal vez no lo hacemos con constancia, pero llevamos esas vidas y las colocamos al Señor. Pero usted a veces, alguien le pedían oración y dice: ni por mí oro, y ahora para orar por otros, ¿verdad? Hermano, tenemos un ejemplo, y el ejemplo es Él de nuestra vida. Si usted y yo llegamos a confiar realmente lo que el Señor nos ha enseñado, esas enseñanzas realmente tendrán un efecto grande, positivo, en la vida suya y en nuestra vida, porque si realmente Él las enseñó, es porque tienen gran bendición para el que las hace como Él las hizo. Que el Señor nos ayude a comprender su palabra, las que nos ha hecho oír en esta mañana, que Él la bendiga en cada corazón.